Bien, ¿eh? ¿En qué serie la ve? Cualquiera. Ella puede protagonizar en la plataforma de la N, yo me la veo. Yo también. De alguna Onda Girls, alguna serie así, que no sea Sex and the City, porque son medio muy chetas. Pero algo con más onda, sí, ¿no? Podría Porque ser yo se la veo también. pero la veo para otros personajes, con mucho más estilo, como más ahí. Bueno, no importa, estamos hablando de ella, que está en piso, que viene a hablar de un tema que a mí es una capacidad que yo ya dije, si yo fuera superhéroe me gustaría tener esa capacidad. Flor Filipini está en el estudio, bienvenida, Flor. Buenas, hola. ¿Cómo va? Bien, acá andamos. Parece que estoy re abrigada, emponchada. ¿Cómo te trata el martes? Bien, estoy cansada. Me Estoy gusta. cansada. Ve que está muy martes también. Estoy cansada. Claro. Fuertes declaraciones, ¿cómo estás? Bueno, ¿se entendió? Sí, mi vida, estoy cansada. Nada, la City está tranquila porque son vacaciones de invierno, se nota. Ujú. Pero nada, yo no estoy de vacaciones. Claro. Ese es un pequeño Claro. detalle. Ese es el tema. Claro, ahí, entonces yo ya estoy cansada. Estoy cansada. Estoy cansada, jefe. Estoy cansada hace como 2 meses que vengo cansada y como, bueno, basta. Pero bueno, ya te tocan las vacaciones como a mí, la semana que viene. Bueno, pero ¿sabían que se les hizo muy largo el martes? En realidad es el día más corto del año. ¿Qué? Pará, porque es mucho. Se va a desmayar. ¿Qué? ¿Cómo? Se va a desmayar. El día más corto del año y para mí es larguísimo. Sí. No me siento hoy un poco bien, dijo. El día va a durar No. 1,34 segundos menos. Uh, por la rotación loca que está haciendo la Tierra. Es un montón. Mirá Así vos. que es más corto. Y sin embargo, para Eduardo está Es durando eterno. 65 días. Sí. El martes solo. Bien. Igual ahora ya tengo letra. ¿Para qué? Voy a cualquier lado y digo, ¿sabías que hoy es el día más corto del año? Porque para eso la tenemos a A ella, ella, claro. ¿entendés? Nosotros Olvidate. parecemos más inteligentes, pero es ella, Es es el ella. laburo de Flor Filipini. ¿De qué vas a venir a hablar hoy? Bueno, nada voy a hablar del tiempo ni de la rotación de la Tierra. Bueno. pero nada, hoy justo me enteré de eso, entonces lo quería compartir. Muchas gracias. Bueno, me parecía oportuno. Voy a hablar de algo que también tiene que ver con el invierno, hablando de vacaciones, que parece que no hay nadie, que se fueron, desaparecieron Sí. todos y de repente después vuelven a aparecer en agosto. Sí. Algo muy parecido pasa en la naturaleza, que es la invernación. Ajá. Hay animales que en invierno nos vimos, hasta primavera no me llamen, Porque llámenme no cuando voy a termine estar. septiembre, no voy a estar. Bueno, este característico estado, ¿no?, de letargo que algunos animales adoptan para sobrevivir durante esas condiciones invernales, ¿no? Ujú. Justamente la falta de alimentos, es mucho frío, es más difícil buscar comida o encontrarla, entonces ellos dicen, bueno, a mimir. Y me fui a mimir. Pero no solamente, no es simplemente dormir, sino que ellos bajan toda su actividad metabólica, ¿no? Se ponen en modo avión, digamos. Claro, es el modo avión de la naturaleza. Baja la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, los procesos metabólicos en general, ¿no? Ujú. Tratando de reducir en las necesidades biológicas al mínimo, ¿no? Claro, O porque sea, no gastar energía sería. Claro, tratar de no gastar energía, entonces reduzco mi ritmo metabólico porque casi no lo voy a usar. Voy a reducir también la cantidad de respiraciones para tratar de gastar menos energía, ¿no? A medida que voy respirando. claro, porque hay que sobrevivir. o sea. Se ralentiza todo. El sistema digestivo, nada, Trancu. ¿no? También trancu, ahí apagado. Nada de levantarse a las 3 de la mañana a hacer pis. No, eso tampoco. Se trata de maximizar el agua que se tiene en el sistema. Me gustaría tener esa capacidad, vos sabés. Eh, Y sí. No, va. ¿No te pasa que te despertás a las 3 de la mañana No. y decís no aguanto más? pero tratan de acumular mucha grasa antes de ir a invernar también. Ah. ¿No? Ok. O sea, tipo, tratan de acumular toda la grasa, entonces vivir a base de esa grasa acumulada durante esos momentos. La otra vez leí que no es cierto esto de que se come más porque es invierno y hay que necesitar más calorías. Y no es cierto. No funciona así tampoco. No funcionamos así, pero No. nosotros sí decimos como, no, porque hay que comer más. No. Bueno, No, pero no. por ahí lo que se refiere a comer un poquito más calentito, esas Claro. cosas te ayudan en el invierno. Vos decís así como la comilona. Un gran guiso Claro. y un codi con Y sí. chorizo colorado. No, igual, es- igual sí. Igual- Igual sí. Pero que en realidad no hay ninguna justificación biológica para comer el No, guiso también con puede chorizo ser colorado. en enero. Es para Claro. la felicidad.
Claro, Claro. es porque es algo calentito, es rico, entonces nada. Con panceta, con chorizo colorado. Bueno, basta, que son como las 8 de la Bastan que noche. tenemos hambre. Vamos a hablar de justamente lo contrario, que no comer y Dale. dormir. Porque además es el día más corto del año. Así que pido la imagen 1 para que veamos animalitos invernando, porque lo más común es en los animales, pero bueno. Todos los animales no. No. Ahí como vemos, animalitos durmiendo, son muy tiernos cuando invernan, se hacen bolitas, ¿no ves? ¿Y qué son esos animales, Flor? Bueno, los animales que invernan, no invernan, la mayoría son pequeños, siendo justamente el oso una excepción, un animal grande que inverna. Claro, porque justamente los animales grandes, digamos, ellos pueden mantener su capacidad de calor, no invernan, pero el oso es una excepción, ¿sí? La mayoría de los animales que invernan son todos chiquitos. ¿Y por Las qué es una ardillas, excepción? los ratones, los murciélagos, Mirá vos. casi todos los roedores invernan, muchos reptiles, ranas, tortugas, serpientes. O sea, si ustedes piensan, son todos relativamente pequeños, Sí. no son animales Claro. gigantes. Y el oso es una excepción, o sea, la capacidad de invernar del oso ha quedado, evidentemente, del ancestro y ellos invernan. Ok, me parece Es perfecto. raro, porque la mayoría de los animales grandes tienden a tener otras estrategias de supervivencia en invierno. O sea, la mayoría migra Claro. o Claro. trata de sobrellevar, digamos, el alimento y la actividad como puede, ¿sí? Ya sean predadores, los predadores suelen o cambian de presa o persiguen a la presa justamente también con las migraciones o esperan lo que pueden. Por ejemplo, no sé, pensando así en animales que viven en la tundra, como los zorros, los lobos y demás, capaz esconden el alimento en la nieve, porque saben que lo preserva más y así tratan de sobrevivir, pero no hibernan. Pero el oso es una excepción, un animal grande que hiberna. Mirá vos. ¿Cómo, Pau? Lo que pasa es que los animalitos pequeños como que no pueden migrar a otro lugar. Claro. Es más difícil ir a buscar comida. Entonces, ante la falta de comida, ante las temperaturas muy frías, ellos tienen que, al ser muy pequeños, para mantener el calor corporal, tienen que gastar mucha energía. Más que los Claro. animales grandes. Ellos pierden calor más rápido que un animal grande, que tiene más masa muscular, más masa en general, en volumen. Entonces, más que nada por eso, o sea, no les conviene mucho estar gastando tanta energía buscando alimento, les conviene invernar como Bien. estrategia, digamos. Porque si tienen una necesidad metabólica distinta. La mencionaste a las ardillas y a mí me viene a la mente una ardilla de la ficción animada, de los dibujos animados, Arenita. Claro. Que hay todo un capítulo de Bob Esponja donde Arenita hiberna y se convierte toda gorda y peluda y es Sí. y entonces, como hace mucho frío, Bob Esponja le arranca tiras de pelo para abrigarse un poquito y es muy gracioso ese capítulo y desde ahí aprendí Claro. que las ardillas hibernan. Ahí está. Sí. Claro, bueno, justamente las ardillas, es muy gracioso lo que pasa ahí en Anita, son hibernadores obligatorios. Se dice. ¿Y eso? Eso quiere decir que ellos van a hibernar aunque haga más frío o menos frío, Ajá. aunque dure más o menos la estación. Ok. Ellos hibernan. Es como, bueno, es como que les pasa que necesitan sí o sí invernar. No importa si hay disponibilidad de comida, igual capaz, ellos se van a poner a invernar por las dudas, digamos. Está bien. Y tienden a bajar mucho la temperatura corporal, tipo, tienen como cambios drásticos antes de entrar a invernar, o sea, bajan la actividad, les disminuye la temperatura corporal. Entonces, básicamente todos los roedores, tipo todas las ardillas terrestres, los roedores, erizos, marsupiales, todos ellos son hibernadores obligatorios. Ellos Ok. empieza el invierno, nos vimos. No Chao. jodas, no chao. me jodan. No sé Bien. ni si hace más calor en invierno, menos calor en No, invierno ya que el no año voy a estar. pasado. Yo igual no estoy. Y después tenés los hibernadores facultativos, que hay un par de Que especies. son los que van a la UNLP. Muy pocas, claro. Tenés una especie de ardilla y una especie del perro de la pradera, que el perro de las praderas son como las marmotas. Sí. También son roedores. Es por Espectacular cierto. Ahora, cuando le animal, quería decir perdón. marmota, algunos decir perro de la Perro de pradera. la pradera. Bueno, ellos también son roedores, por si no sabían, parientes de las ardillas, en el mismo grupo.
La única diferencia es que son terrestres, no son arborícolas como las ardillas, son terrestres, viven en montañas, zonas de roca, son más grandes. Bien. Y lo que tienen ellos es que hibernan, hay una especie de perrito de la pradera y una especie de ardilla que hibernan solo si les falta comida o hace mucho frío. Bien. Ahí sí, si no, no. Cuando Es ven que como- no llegan a fin de mes, dicen, chao. Claro, la estrategia no llega a fin de mes, adiós. Todo Re tiene que ver sabio. con todo. Claro. Claro, Bien. tipo, yo llego a fin de mes, nos Listo. vimos, chicos. Yo no voy a lidiar con esto, me voy a dormir. Quien pudiera. Yo me voy a Claro. dormir. Y ya está. Y listo. Y bueno. Está bueno, tipo, no llega a fin de mes, Listo. no cuenten por mí dentro de 15 días. Estaría Nos bueno, vemos. ¿eh? No, Estoy, ¿eh? Ujú. bueno, Por y- eso no hay nadie en la calle. claro, están están todos todos hibernando. hibernando. Y sí, julio es más largo. Bueno, en el caso especial de los osos, que Sí. bueno, les decía que es el único animal de gran tamaño que hiberna. Y bueno, bastante estudiado. Ellos no bajan tanto la temperatura corporal como los animales pequeñitos, apenas un par de grados, entre 3 y 5 grados. También hacen lo mismo esto de, bueno, se le tratan de alimentar un montón antes de hibernar. Les pasa lo mismo unos días antes de ir a hibernar, bajan la actividad, capaz recorren menos el territorio, ¿no? Pero se preparan su lugarcito, su cuevita, su lugar para La cuchita. la cuchita. Y ellos, bueno, tienen todas estas capacidades también para hibernar, ¿no? Reciclar la proteína y el agua de la orina. O sea, ellos son capaces de reprocesar, ¿no? la proteína y no atrofiarse muscularmente, por ejemplo. Porque una Ajá. cosa, Oh. una Sí, condición sí. de estar mucho tiempo dormido o acostado, Claro. si ustedes saben o ha pasado por el hospital o de una Sí, persona sí, que claro. está internada mucho, Ujú. se atrofia la Es re musculatura jodido volver. enseguida. Ujú. Claro, por no usarla, por no moverse. Bueno, eso no les pasa a los osos porque tienen la capacidad de que Mirá se vos. regenere de Ujú. utilizar esa proteína para regenerar los Naturalmente. músculos. Sí. Ujú. Viven directamente de las reservas de grasas que acumulan, o sea, no beben agua ni comen, Ujú. o sea, pueden procesar la grasa que tienen. Y también son capaces de mantener su masa ósea, que eso también es importante, o sea, no sufren de osteoporosis, por ejemplo, que también viene de no tener Ok. actividad, de no comer y demás. Podés debilitar tus huesos también, no solo Ujú. atrofia muscular. Entonces tienen toda una capacidad metabólica para conservar su estado lo mejor posible. Si no, no les sería posible hibernar. No es solo dormir de vuelta. No es solo dormir. Si yo me voy a dormir meses, y piensen, no sé, en alguien que está en coma meses, bueno, va a tener un montón de Ujú. dificultades Sí, después sí, para muchas recuperarse. secuelas. Exactamente. Ujú. Bueno, la capacidad de hibernar conlleva también estar adaptado metabólicamente para sobrellevar todo ese periodo sin tener actividad. Después yo me despierto y seguro han si visto nada. documentales y los osos se despiertan así, están ahí, que no entienden más o menos, pero después andan, se Como mandan. dijo hoy Seba. ¿Qué dijo Seba hoy? Eso. Que le encantaban los documentales donde veía a los osos salir. De la invernación. Sí. Ahí, Ahí está, ese oso- miralo. igual ese oso creo que es muy, muy, muy viejo, recuerdo, de cuando se hizo viral. Y este oso viejito también, pobrecito, ¿no? Es que- Por eso está despeluchado. Claro, está medio baqueteado ya. Bueno, pero ahí está. se arregla los Ahí está. pelos. Bueno, hermoso. una característica también de los osos es que paren durante la hibernación. O sea, las hembras Ajá. de los osos tienen sus crías Ajá. cuando van a hibernar. Ok. Y ahí tienen los cachorritos. Así que sí, tienen que comer mucha grasa para alimentar a los cachorritos bebés. A los osesnos. Ujú. Ah, Todo para decir osesno. sí. Sí, ya me di cuenta. La conozco, Rubino. Porque al sobrino de ella yo le digo osesno Ah, porque bueno. Un gordito. se parece mucho. Es Grandote. A un oso osito. chiquitito. Porque Sí. es grandote. Bueno, y la hibernación surge mucho antes dentro del linaje, digamos, de mamíferos, hace 250 millones de años. Ah. O sea, Ok. antes que los mamíferos fueran mamíferos, de hecho, Ayer. cuando eran sinodontes, y se tienen registros de animales fósiles hibernando, que es Trinaxon, es un sinodonte, o sea, los bichos que yo estudio, hay fósiles de ellos juntos, como que quedaron fosilizados en la madriguera, como durmiendo. Así que se sabe que hace 250 millones de años que existe esa estrategia y probablemente también los ayudó a los pequeños mamíferos que sobrevivieron al meteorito que mató a los dinosaurios la capacidad de hibernar. Oh. Se cree que eso también los ayudó a Ok. poder sobrellevar las condiciones extremas que devinieron del Claro. meteorito, ¿no? No, si las adaptaciones de la naturaleza a mí me tienen alucinada con cada columna con la que vení, Flor, más o menos, porque es magia, no se entiende cómo evoluciona, es increíble. Cosas locas, flasheras pasan con la evolución. Uno Sí, deja la claro. naturaleza. Un par de millones de años necesitan más. Pero bueno,
cosas del tiempo. Pero bueno, también como hibernar existe estivar, que mucha gente no lo piensa, pero es el proceso de estar en letargo durante el verano, Ajá. que puede pasar por otras condiciones, por ejemplo, que haga mucho calor. Hay muchas plantas que a veces estivan, o sea, surgen en otra época del año, y en verano, digamos, nos vimos. Pero bueno, también piensen en hibernar y en formas de letargo, también las plantas lo pueden hacer. Hay otros organismos que llevan otras cosas, pero bueno, las plantas también pueden hibernar. Bueno, de hecho pierden las hojas, no vimos, hasta la primavera, yo no existo. Es verdad. Pero bueno, llama la atención más los animales, porque uno los ve o no los ve, pero bueno, las plantas también tienen un proceso de letargo. Mira vos. Esta planta de la maceta está en letargo. O no le puso O agua. morida. No, yo estoy hablando bien. Ah, bueno. En verano surge. Claro, hay muchas que en primavera surgen de nuevo. Está muy bien. ¿Se puede saber qué tipo de planta es? No lo sabe. No, sí, pero no sé el Planta. nombre vulgar. Bueno, pero dígalo. Bueno, en el campo le dicen buenas noches. Ah, no la había escuchado. Son nunca. hermosas. Y bueno, se caen las hojas en invierno. Queda el bulbo, sería. Sí. Y ahí surge. Mire cómo habla con propiedad Zapata. Estoy La aprendiendo. Santa Rita también se va a mimir. Ah, la mirá Santa vos, no Rita, sabía de la sí. Santa Rita. La Santa Rita en invierno hace adiós y después vuelve a surgir en Bien, primavera. ahora todo tiene coherencia. Bien. ¿La Santa Rita o el jazmín? Bueno, la Santa Bueno. Rita seguro. Investigaremos. Esa Y no. el jazmín también. El jazmín también, claro. El jazmín también Sí. se muere, digamos. Pierde todas sus hojas y después vuelve a florecer. Pero ahora voy a hablar un poco más de lo que es... Sí. Algunos animales tienen cosas, resistencia más extremas o más allá de la hibernación para poder sobrevivir a condiciones adversas. Ajá. Y una es la tolerancia al congelamiento. O sea, Se pueden congelar. se pueden congelar y cuando se descongelan están vivos, pipí cucú. Como Walt ¿Entendés? Disney, pero no tanto, porque Walt Disney... Claro, es medio... Está muerto. Claro. Exacto. Es una estrategia de supervivencia al límite, y le voy a mostrar la imagen de una rana que se llama rana del bosque, que es la imagen 2. Esa ranita Es literal... simpática la rana esa. Sí. Ujú. Hay muchos invertebrados y vertebrados que pueden quedar congelados. Una es esta rana, pero hay varios reptiles, como hay tortugas Ajá. tipo acuáticas que pueden quedar congeladas. Mientras puedan quedar respirando, quedan congeladas y después reviven en primavera. Hay varias lagartijas, hay 4 especies de ranas. Una es esta, que es la rana del bosque. Y literalmente capaz el 65% del líquido que tiene la rana en el cuerpo se congela. Y después revive Toma. lo más bien. O sea, es hielito. Y lo que tiene esta rana en particular es que puede pasar por ese proceso varias veces y no Ajá. sufrir daños. ¿Qué pasa con congelarse? El principal problema de congelarse es Sí. que el agua se expande cuando se congela y los cristales de agua pueden dañar el tejido celular. De ahí a que a uno se le necrose, digamos, Ujú. las partes expuestas o la piel expuesta Ujú. al frío y al hielo mucho tiempo, y se congela el agua y, digamos, la expansión del agua en la célula y el daño celular hace que se muera la célula y el tejido. Eso me parece un loco, porque he visto tejido anecrosado, tipo dedos que pasaron por extremas condiciones de frío, de repente quedan negros y hay que amputarlo porque no hay otra. De ahí Sí. no vuelve el humano. No, pero la nosotros rana no, sí. Pero la rana sí. Ah, mirá vos. Y si quieren podemos ver el videito de la rana descongelándose Ah. que les mandé, que es el 3. Y podemos ver mientras yo hablo un poco que ellos tienen varias adaptaciones dentro del cuerpo. Una es que tienen muchas nucleoproteínas en sangre, es decir, nucleótidos más proteínas en el torrente sanguíneo. Y eso lo que hace es que potencia que se forme hielo dentro del torrente sanguíneo, pero lo que hace es que no se formen grandes cristales, que son los Bien. que dañan la célula. Entonces se puede congelar, pero pequeños cristalitos. Ok. Y eso hace que no se dañen células importantes, ¿no? También otra forma de anticongelante que tienen es Sí. producir mucha cantidad de glucosa
el Ajá. hígado es capaz de producir mucha cantidad de azúcar y glucosa. O sea, nosotros capaz nos hace mal, Sí, pero claro. la rana no le hace mal y eso hace que, digamos, al tener muchos azúcares, que el agua no se congele. Ujú. ¿No? Ese es el principio Wow. de anticongelamiento, de tener una sustancia diluida en agua. Bueno, esta justo era la tortuguita que también que se puede congelar y sobrevivir. O sea, no hay ranas diabéticas. No, por lo Ok. menos esa no es diabética, no le conviene, ¿no? Déjame hacer las conexiones que puedo, Zapata. Bueno, entonces estas distintas adaptaciones metabólicas hacen que la rana pueda sobrevivir al congelamiento y de hecho les puede pasar varias veces. Yo he visto videos que no me parece que están bien, pero que tipo ponen la rana en el congelador y después la sacan y es como, bueno, no la hagas pasar por eso, amigo. pobrecita. Pero escuchame, conseguiste Pero, un ay. laburo honesto. ¿Cómo vas a Claro. congelar una rana? Ay, Digo, bueno, falta. sí. Bueno, hay Hacete que unos cubitos. hacen eso para comprobar, para mostrarte que la rana es como, no es necesario, sí. Pero Buscala en la congélate naturaleza, vos, claro. Gil. Pero bueno, Defensora de ranas. ella. defensora de ranas. Besos a Eh, Xenophilus. Después hay otra cosa, pues, eso es un caso extremo Sí. de invertebrados, digamos, lo Ajá. más extremo que se conoce es eso, que se pueden llegar a congelar y después se descongelan y andan lo más bien por la vida, después 10 puntos, no pasa No pasó ningún nada. efecto, no pasó nada, acá como si nada. Obviamente es muy estudiado porque es justamente lo que se quiere hacer o se plantea hacer de tipo de conservar a las personas o el tejido Ajá. humano Sí. en criopreservación. Pero otro estado más interesante es la criptobiosis ¿Y eso? o la anabiosis, que es en estado metabólico de organismos extremófilos, se dicen. Son aquellos organismos, animales, plantas, hongos y demás, que pueden sobrevivir a condiciones totalmente extremas. Ujú. O sea, ya no es mucho frío, mucho calor, sino tipo falta de oxígeno, Ajá. falta de agua, tipo cero agua, cero oxígeno y el bicho puede estar en un estado de, digamos, justamente se conoce de criptobiosis, entonces entra en un estado de interrupción de sus funciones metabólicas y después cuando vuelven esas condiciones favorables, con le falta ya sea oxígeno, agua, lo que sea, como que reviven. Mirá vos. Recuperan sus funciones metabólicas y vuelven a la vida, entre comillas, ante, digamos, una forma de sobrevivir a las condiciones adversas. Pero ellos detienen totalmente sus procesos metabólicos. No es así lo que le pasó a Tuzam. Porque Tuzam lo intentó, pero no funcionó y ahí nació el puede fallar. ¿Qué le pasó Bueno. a Tuzam? Al hijo Tuzam. Tuzam metió al hijo. Sí, sí, sí. Creo que en un barril con agua y medio que lo encadenó. No sé qué peripecias le hizo. Y el chabón empezó a golpear con todo para que lo sacaran de ahí porque no había podido soportar esto. Porque hacen un entrenamiento de bajar un poco las pulsaciones y demás cuestiones. Puede fallar. Puede fallar. De exactamente. ahí salió puede fallar. Y bueno, uno de los animalitos más conocidos de la criptobiosis es el osito de agua, que tengo un pin. Mi pin es de un osito de agua. También que es conocido como tardígrado. Exactamente. La imagen 4, para que vean, es un animalito muy, muy pequeño. Mira lo que es, Eduardo. ¿Un osito de agua? Osito de agua Se llama así, te lo Es un juro. tardígrado, es un pariente de los artrópodos, no es un artrópodo, está como en el mismo grupo que es panartrópoda, que hay otros bichos, están ellos, que son extremadamente raros. Mira la miden cara. 500 micras, o sea, es microscópico mal. Y se caracteriza porque básicamente de ser el organismo animal más resistente que existe. Porque, digamos, dentro de todo lo que es la criptobiosis hay hongos, tipo la levadura, por ejemplo, sobrevive sin agua. Hay hongos, hay algas y demás que pueden sobrevivir, o sea, organismos unicelulares que sobreviven a la criptobiosis, pero este es el único animal que pareciera Bien. tener esa habilidad. O sea, es un animal multicelular que puede sobrevivir a la falta de oxígeno, a la falta de agua, a la radiación. Ujú. Tipo, capaz no mata, este bicho está lo más pancho. A la falta de gravedad, tipo, a la falta de atmósfera puede sobrevivir. Se caga tipo, de en risa el las espacio. cucarachas. Exactamente, las cucarachas, ¿quiénes son ¿Quiénes esas? son? Sí, tipo, ¿quién las conoce? Porque la cucaracha te resiste una No, bomba, sí, sí, boludo. yo me sacó la Al letra, frío, sí, ya lo sí. sé. O sea, sobrevive al frío menos 200 grados. Sobrevive al calor de más Es un 180 ricapo. grados. Es tipo, el chabón, full resistance. A prueba de todo. Aprueba absolutamente de todo. Y bueno, tiene diferentes estrategias. Aparentemente también posee un tipo de azúcar especial, por ejemplo, para lograr
que sobrevivir sin agua, es decir, cero agua, cero, pero ni una gota de agua, que es azúcar especial que era, por acá me estoy buscando el nombre, trealosa, que aparentemente tiene una gran capacidad de conservar el agua. Entonces es como una azúcar especial que también se encuentra en otros organismos así microscópicos. También se encontró ese mismo tipo de azúcar que tienen la misma estrategia. Entonces ese parece ser una clave, poder producir ese tipo de azúcar que reserva agua. Pero vamos a ver el videito 5 de un osito de agua reviviendo, porque este bicho puede estar en anoxia, es decir, a falta de oxígeno, falta de agua y demás, y sobrevivir así décadas. Entonces, como ven que se contrae y se vuelve todo como una masa inerte, no tiene ninguna función en ese momento, o sea, no produce no se alimenta, no tiene ninguna función metabólica, o sea, todo se detiene. Se reseca. Pero todas sus actividades se detienen. No pasa nada. Y ahí, Es como rarísimo ven, igual, ahí fue hidratado y ahí está como reviviendo. Igual, ¿no? Sus patitas se vuelven a mover, se vuelve a mover él. Es como un inflable, ¿verdad? Claro, es como un inflable. Pero él se convirtió todo como en un quiste, en una cosa totalmente en estado de letargo. Sí. Y hasta que no vuelve una condición favorable, es una gota de agua o algo, no revive. Y así puede estar décadas. El chabón puede estar ahí décadas, deshidratado. Sin oxígeno ni nada, y nada, y ya está. Y después cuando lo encuentran de vuelta, está como, sí, ¿qué pasó? Perdón, ¿qué? Disculpa, hola, sí, ¿qué tal? Como pueden ver ahí, listo, bueno, me voy. Adiós. ¿En qué estaba? Claro. Digo, ¿en qué estaba? Te contesta el WhatsApp 10 años después. Era, claro, disculpame, no era que cosa, es que estoy en estado de letargo. No era que no te quería mensajear, estaba en estado de letargo. Es buena, ahí tenés otra excusa. Claro. Y bueno, esos eran los casos extremos de animales. Y quería hablar de un misterio en humanos, que es un caso que se conoce de Carolina Olson, que se la conoce como la durmiente de Okno. Que, o sea, nosotros no hibernamos, ¿no? Los primates no hibernan. En realidad, lo más cercano a un primate, digamos, que hiberna son los lemures. Hay una especie de lemur que pareciera invernar, pero se descubrió hace poco eso. Pero en sí, después los otros monos no hibernan. Y en el caso de esta mujer sueca, que, bueno, la imagen 6 es de Carolina Olson, permaneció en estado de letargo similar a una hibernación, que yo creo que debe ser que en realidad entró como en un estado comatoso o algo así, que no se entiende muy bien, como por 30 años. Te ganó, Eduardo. ¿Qué cosa? Hoy hibernaste un poco, te despertaste un poquito tarde. ¿Quién? ¿Vos? No sé. Mirá cómo se hace el otro. El otro, ¿viste? Es como 30 Bueno, 30 Porque el día era más corto. Sí. Porque el día era más corto. Ella a los 14 años sufrió una herida en la cabeza al aire libre. Sí. Que, bueno, aparentemente no le había pasado nada grave. Pero al día siguiente, unos días después, se empezó a quejar de que le dolían como las muelas o la zona de la cabeza. Y estamos hablando de una familia humilde en el 1876. Claro. Y el padre era pescador, no es que podía pagarle un médico ni nada. Entonces es muy gracioso porque según la información que encontré le decían, no, eso debe haber sido una brujería o algo que alguien te hizo, anda a dormir. Tipo, y toma agüita con sal, anda a La saber qué bella le dieron. durmiente de repente. Claro, y se durmió y no la pudieron despertar. Ajá. Y, o sea, la madre la alimentaba con leche y agua y con azúcar, pero no la podían despertar. Acudieron un poco al pueblo para que les ayudara a conseguir dinero para conseguir un médico. Consiguieron un médico, tampoco la podía despertar, no entendía qué le pasaba. Estuvo varios días así. La llevan a un hospital, o sea, un grupo informan de un grupo médico y demás. Ahí tampoco entienden muy bien qué es lo que le pasa, porque no la pueden O despertar. sea, no estaba muerta, solo que no se despertaba. Claro, no se despertaba. Supuestamente entró en terapia electrocompulsiva, o sea, tratando de, ¿no? con algo de ver qué le había pasado. No pudieron determinar qué era realmente lo que le pasaba, entonces la diagnosticaron como con demencia paralítica. Por las dudas. Tipo, bueno, tiene esto, no sé. Es como, para mí se lo inventaron ahí, tipo, bueno, tiene demencia paralítica. ¿Qué es? Bueno, no existe Wikipedia, así que no te vas a poder fijar. Le pintó, está re loca, seguro, histeria, y nada, Claro, la sí. paralizó. La cantidad está tan histérica que quedó paralizada. Relacionado a la histeria, claro. Probablemente algo seguro. así.
Y bueno, así estuvo, según la familia, 32 años. 32 años de su vida durmiendo. Aparentemente se despertaba así como sonámbula a veces. Ajá. Se incorporaba y repetía frases o cosas como si repitiera situaciones de las que había vivido. Y le daban leche y agua con azúcar y supuestamente eso nomás para alimentarse. ¿Por qué tiene la dieta un colibrí, más o menos? Claro. Obviamente cuando se despertó, después de los 30 años, no reconocía a los hermanos ni Y no, nada, obviamente. olvídate. Pero supuestamente, bueno, un día Fingió se demencia. despierta, más demencia. Un día se despertó, y mostró sensibilidad a la luz y que podía leer y que podía escribir, o sea, empezó a actuar normal, como despierta. Está bueno lo que hizo. Mirá Y vos. como que podía cumplir esas funciones igual mentales sin ningún otro problema. Obviamente estaba debilitada, estaba debilitada corporalmente, estaba muy flaca y muy delgada, pero bueno, y ella después en realidad muere como a los 88 años. Mira, Ah, listo. O sea, durmió 30 años de su vida. Yo no sé Y si vivió los 30 otros años, 30. pero estoy para, para una unos demencia meses. paralítica estás, ¿o no? Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, yo te veo. Estoy, ¿eh? Sí, después actúas cuando te despertas. Claro, tenés que Claro. hacerte una perfo. Pero vos me tenés que poner un poco al día, Edu, de las noticias que fue No, pasando. obvio, va a ser todo trucho. Pero vos tenés que hacerte la sorprendida. Claro, vos tenés que actuar. Vos tenés que actuar como que no te enteraste Te dice que de nada. desaparezco y me quedo en mi casa unos meses y después vuelvo como, Mira, chicos. no tenés que dormir de día. Haces medio vampiro y te haces como la que está dormida. Claro. Y en realidad es porque vivís de noche. No estaba muerto, estaba durmiendo. Claro. En este caso. Eh, Ah, Espectacular. de parranda. Y por eso lo digo. Y sí, Y bueno. yo le explico el chiste. Está bueno, está bien, explica. Por las Sí, dudas. bueno. No ¿Tenés sé- algo más para compartir, Flor? No, eso era lo último que quería compartir Llegamos del ahí, caso, espectacular. un montón de cosas. Y nada, este caso obviamente sigue siendo un misterio realmente qué le pasó a esta chica. porque bueno, estamos hablando de 1876, tampoco le esperemos un gran análisis Claro, médico. como que- Y además, o sea, se la pasó viviendo en su casa después. Ujú. Entonces, medio bueno, ellos dicen que pasó tal cosa, no sabemos exactamente qué le pasó médicamente tampoco, o si realmente es que ella estaba en ese estado, o en realidad capaz tenía una lesión cerebral que se curió Ujú. con el tiempo y nada, solo capaz pasaba mucho tiempo durmiendo, no lo sabemos, o sea, porque es la palabra Sí, de sí, la familia, no, digamos. y es como Claro. un caso similar a lo que venías hablando en los animales. Pero Exacto. es verdad también pensar en una ACV Claro, Claro. es que puede Ujú. haber sido algún daño cerebral. que le claro. costó curarse y bueno, se dio el caso de que Ujú. se pudo recuperar ella más o menos a pesar de o no era tan grave o bueno, a veces Claro. Y pasa, hasta ¿no? los 80 le pegó, en el 1800 es un milagro Es un casi. montón, sí. Si no te acabas muriendo a los 35 años, la verdad que era Y un bueno, lujo. por eso capaz se durmió, dijo, bueno. Claro, Te la pero le pasó escapó el amor. mal. Not today, le dijo. Claro, me evito un montón de problemas y duermo y Mm. bueno, después dijo, bueno, ya me molé. Después vivió feliz. Claro, después ya me aburrí y bueno, Claro. Desperté. claro. Bueno, Flor, muchísimas muchas gracias, Flor. gracias. Interesantísima esta columna sobre hibernación y demás misterios y datitas. ¿Te parece, Edu, saludar y agradecer a toda la gente Sí, que hizo ya nos posible el vamos. programa de hoy? Y nos vamos. Le agradecemos a Pluma Pack El en día es operación. corto. Sí, Hoy es el día más corto del año. por un segundo, coma, no sé cuánto. 34. Bien, ¿Cuánto es un es? montón. Un Creo segundo, que era un 34. ¿Ves? segundo. O Es un 1,34 montón. milisegundos. No sé. Ahí Bueno, está. despídese. Le agradecemos a Pluma Pack en operación.